En nuestro yo, lo que expresamos como yo, hay varios o muchos yoes. Pero por agrupar, podríamos decir que vivimos en dualidad. Dos yoes muy diferenciados. Lo que expresamos como yo el exterior del ego y el yo interior verdadero. El camino del yoga se inicia cuando percibimos esta dualidad en nosotros. Y la unión del ser, de la que tanto se habla y tampoco se explica, sucede solo cuando somos capaces de percibir estos opuestos en nosotros, esta dualidad. En realidad no son opuestos, pero viven uno, el ser exterior, de espaldas al ser interior, y en este sentido podríamos decir que son opuestos. Comprender que cuando no percibimos este doble yo, es porque estamos en el yo de siempre, en el que no tenemos que esforzarnos para identificarnos con él, que es el yo exterior del ego. Todos los seres humanos tienen ego, todos los seres humanos inicialmente por lo menos están sometidos en la intensidad que sea, con la fuerza que sea, al poder del ego. Y el tránsito, el yoga, el trabajo de autorrealización consiste en ir desprendiéndonos de su influencia e ir viviendo bajo la influencia de nuestro yo verdadero. Pero si no lo percibimos, si no tenemos ningún atisbo, ningún vislumbre de este otro yo, ¿cómo vamos a pasar de uno a otro? Para vivir en el ego no hay que esforzarse. El ego viene con todos nosotros desde el nacimiento. Incluso los grandes seres, aquellos avatares que nacen a un cuerpo físico, tienen que hacer un tránsito para desprenderse del ego, un trabajo, aunque algunos de forma rapidísima y casi natural hacen esta transformación del ego al yo espiritual, al espíritu en la profundidad, a la trascendencia, el camino que cada uno realice de la manera que lo realice. Pero la influencia del ego, la marca del ego, es nuestro pecado original, por así decirlo. Pero no es algo que deba permanecer siempre, sino algo que es superable y debe ser superado. Pero necesitamos un asidero, una nueva identidad, porque el ser humano necesita una identidad. Es un individuo. Ayer hablábamos de que no somos verdaderos individuos hasta no poder actuar con libertad. Y ahora todavía vamos más allá expresando que no podemos actuar desde la libertad individual, sino nos vamos encontrando con nosotros mismos, identificándonos
con este yo verdadero, profundo, con el espíritu en nosotros que es lo que puede desenvolverse verdaderamente, libremente en el mundo y en la existencia. Es la libertad del espíritu por encima de la acción de la naturaleza en realidad. Nacer al espíritu en nosotros, nacer a lo interior, a esa nueva conciencia. Pero para eso se requiere que empecemos a vislumbrar, a tener un pequeño atisbo siquiera, una pequeña experiencia de lo interior. Y entonces poco a poco viviremos en esa dualidad, en ese tránsito desde una conciencia interiorizada que perdemos a una exteriorización, y de una exteriorización a la vuelta a una conciencia interiorizada. Viviremos entre dos dominios, por así decirlo, entre dos poderes, dos grandes influencias en nosotros. Esto es la dualidad. Pero esto es bueno, porque hemos empezado a romper la hegemonía del ego sobre nosotros y la hegemonía de su influencia sobre nuestra forma de percibir, de sentirnos y de identificarnos. Y ya hay otra alternativa, hay otro camino, otra vía que empezamos a considerar más auténtica, más pura y más verdadera. Aquí empieza una preciosa conciencia del ego, un inicio bonito de la conciencia yógica. Y por tanto, vivirnos en esa dualidad, incluso vivir en esta lucha que a veces se plantea en el ser humano, entre lo que nuestra conciencia ya más espiritualizada considera correcto y nuestra naturaleza inferior, nuestro ser del ego, desea y busca en contra de lo que sería correcto. En esta lucha nos tenemos que sentir afortunados porque podemos vivir en esta lucha. Porque esta lucha se da cuando hay dos términos de poder, dos influencias ya en nosotros. Y esto es positivo. Por eso expresábamos al inicio que vivirnos en dualidad es el paso inicial para establecer la unidad en nosotros. Y la unidad va surgiendo cuando nuestra verdadera identidad va tomando cada vez más y más preponderancia, más y más fuerza, y va convenciendo a la otra parte, va desanimando a la otra parte de su propósito, de su búsqueda incesante de satisfacción. De alguna manera, la fuerza interior o el espíritu que estamos ya percibiendo en nosotros como una fuerza y un poder, va imponiéndose a todo lo demás y va primero desanimando el interés ordinario de nuestra conciencia exteriorizada y después va atrayendo toda esa fuerza, todo ese ser exterior, toda esa naturaleza, atrayéndola hacia lo interior. De tal manera que poco a poco logramos vivir en el exterior bajo el paraguas, la fuerza, la influencia, la dirección, el dominio y la hegemonía de lo interior. Ha empezado de esta manera
a establecerse la unidad en nosotros.